Entonces seguimos, ¿ya? Vimos lo que era una base de datos, que vienen a ser la colección de datos, ¿sí? Ujú. Ordenados, procesados, para nosotros poder manipularlos posteriormente. Vimos el ejemplo de la guía telefónica y vimos el ejemplo de la aplicación Trivago, ¿ya? También vimos los conceptos básicos, por ejemplo, ¿qué es un dato? Dijimos que es la mínima expresión de una información, ¿sí? Y decimos que un dato solo, por sí solo, no va a poder tener un significado, ¿no? Vimos los ejemplos, dijimos que era información. La información viene a ser el conjunto de datos procesados que tienen un significado. Ahí está, en menos palabras, ¿eh? Los textos que ustedes ven ahí son términos ya que definen la palabra información en informática. Ahí están los ejemplos. Estábamos hablando de las entidades. ¿Ya? ¿Qué era una entidad, chicos? Es la representación de un objeto individual. ¿Pueden darme un ejemplo más de un objeto, por favor? Una computadora, Exacto. Otro, un cuaderno, otro. un celular. Ah, está, perfecto. Entonces, cada uno de esos objetos que ustedes me están diciendo vendría a ser una entidad. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que estas entidades se asocian entre sí mismas. Hay que tener en cuenta que un celular, ¿ya? Vienen por modelo, por ejemplo, ¿sí? Pero todos pertenecen a la entidad celular, o todos son un objeto de tipo celular, al igual que los vehículos, ¿no? Los vehículos igual Sí. vienen por años, vienen por colores, ¿no? Entonces, Modelos. por modelos, todos ellos son una entidad. ¿Está bien? Al igual, la entidad persona, vendríamos a ser nosotros, somos una entidad. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí está. Vemos los ejemplos, pues, ¿no? Hay vehículos, individuos, películas, ciudades. ¿Cómo sabemos que son entidades? Porque tienen características o atributos que lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. ¿Ya? Entonces, así vamos nosotros a poder identificar a las entidades. ¿Sí? Entonces, seguimos. Vamos a hablar de qué es el conjunto de entidades. Por ejemplo, el conjunto de entidades, vamos a aceptar a tu compañero, el conjunto de entidades me dice que es la clase o tipo al que una entidad con características comunes va a pertenecer, ¿ya? Por ejemplo, nosotros como individuos vamos a ser una entidad. Este individuo tiene un documento de identidad, tiene su nombre, tiene su apellido, tiene un tipo de sangre, una nacionalidad, una fecha de nacimiento. Por ejemplo, podríamos decir que un individuo pertenece a una determinada empresa y esa empresa va a necesitar sus datos, pues no, el documento de identidad, el nombre, el apellido y así sucesivamente, ¿sí? Otro ejemplo que podríamos tener podría ser el de un vehículo, ¿no? ¿Qué podríamos decir de nosotros de un vehículo? Que el vehículo tiene una placa, hay un modelo, tiene un color, tiene un año de fabricación. Entonces, como este vehículo tiene estas características, ¿sí? Es la entidad vehículo, yo puedo desglosarlo esto, que este vehículo va a pertenecer a una organización. Este vehículo va a estar registrado en un parque móvil, ¿no? Y en estos dos registros de la organización o de la empresa, va a tener que necesitar su número de placa, el modelo capaz, el color, el año de fabricación capaz, ¿sí? Al igual que en el parque móvil. A eso nosotros hablamos conjunto de entidades, que una entidad va a necesitar los datos de la otra entidad padre. ¿Me entendieron? Chicos, ¿me entendieron? Señorita Jennifer, ¿me puedes explicar sobre el conjunto de entidades El conjunto de identidad de mi, de esta diapositiva? Está en el ejemplo de mi, individuos. de yo, Si tú me de mi explicas, persona. no, tú me Ah, ya. explicas, ¿sí? Ya. El ejemplo individuo. ¿Me puedes explicar? Ya. El individuo son características.
de mi persona, o sea, de mi identidad, de qué nacionalidad, todo, mi nombre, apellido. ¿Eso, profesor? Ya, ¿qué vendría a ser un individuo? Una entidad. Una entidad. Ya, entonces esta entidad tiene Me co- características o atributos. ¿Ya? Sí, Entonces, cuando nosotros hablamos de conjunto de entidades, esta entidad va a poder pertenecer a otra entidad. ¿Me entiendes? Entidad individuos va a poder aparecer o va a poder ser usada en otra entidad, por ejemplo, habitantes de un país. Esta entidad va a poder ser utilizada, por ejemplo, por una empresa, cuando se habla de empleados, empleados de una empresa. mi trabajo. Esta entidad de individuo va a poder ser utilizada en otra entidad llamada miembros de una lista de correos. ¿Me entienden? ¿Más claro? ¿Quedó más claro ahí? Estar para mi trabajo, para otras cosas, ¿no? Claro, por ejemplo, como puse el ejemplo del vehículo. El vehículo es la entidad que va a tener sus características, ¿no? Tiene un número de placa, tiene un modelo, tiene un color, tiene un año de fabricación. Esta vendría a ser una entidad. La entidad va a poder ser accedida a los datos de esta entidad por otra entidad llamada, por ejemplo, parque móvil, ¿no? Cuando vas a un parqueo, dejas tu carro ahí, entonces van a tener que ellos necesitar los datos de esta entidad vehículo para que puedan reconocer tu vehículo, pues propiamente dicho. Asimismo, esta entidad vehículo se va a necesitar estos datos de acá, estos atributos, para que puedan reconocer que este vehículo pertenece a una determinada empresa. ¿Ya? Entonces vamos a poder ver lo que son las entidades y vamos a poder ver lo que son los conjuntos de entidades. ¿Hasta ahí me entendieron? Por favor, si es que no me entienden, díganme no me entiendo. No le entiendo, profesor, para yo no avanzar. En caso que no me entiendan, las diapositivas lo voy a subir en la plataforma para que ustedes puedan leer. Ahí va a estar. ¿Sí? Lo que a mí me importa es que entiendan los ejemplos. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ¿Qué es una entidad? Es un objeto real que tiene atributos o características. ¿Sí? ¿Qué es un conjunto de entidades? Es el tipo de identidad con características comunes. ¿Sí? Es el tipo de identidad con características comunes. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de conjunto de entidades, una entidad va a tener acceso a otra entidad ya que necesitan los datos en común. ¿Sí? Acá vamos a tocar el tema de qué viene a ser un atributo. Atributo, cada una de las características o propiedades que posee una entidad. Eso vendría a ser el atributo. Entonces, esta es la entidad vehículo. ¿Cuáles son sus atributos? Su color, El número de placa, el el modelo, modelo. el año de fabricación. una onda. Exactamente, exactamente. Entonces, nosotros hablando formalmente como técnicos y en el área, diríamos, el atributo de la entidad vehículo es el número de placa, el modelo, el color, el año de fabricación. ¿Cuáles son los atributos de la entidad individuo? Pues su documento de identidad, su nombre, su apellido, el tipo de sangre. Acá hay dos ejemplitos más. Si yo les digo, ¿cuál es el atributo de la entidad película? Código de película, título de la película. Yo les pregunto, ¿cuáles son los Uno. atributos de la entidad celular que tienen ustedes, por ejemplo? Marca, ¿Ya? ¿Otra? La marca, el modelo, modelo, ¿Otro? El tipo de cámara. Ahí está, otro. Perfecto. Entonces, todos esos detalles, todas esas características son los atributos de la entidad. Ahí está, ahí sí me captaron, ¿vieron? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos que conocer también qué vienen a ser las tablas, ¿sí? Como definición me dice que es la representación de una entidad en la base de datos donde se guardarán los datos recogidos. Entonces, vuelvo a la diapositiva anterior. Acá tengo mi entidad, acá tengo sus atributos. Entonces, cuando hablamos de tabla, esa tabla se va a llamar vehículos, ¿sí? Y la tabla va a estar compuesta por sus
atributos, como vamos a poder ver aquí. Ahí está, ¿ves? El ejemplo. Entidad, estudiantes, ¿sí? Y sus atributos vienen a ser el nombre, el apellido, el ID del departamento, el departamento. Ahí está, ¿ves? Tenemos la entidad pacientes. Lo vamos a llevar a una tabla. La tabla vendría a ser pacientes y tiene sus atributos, pues no, como que la fecha tiene su nombre. Capaz esto podría ser la fecha en la que acudió, ¿no? Este paciente a esa clínica o a ese hospital. ¿Quién fue? Ahí está su nombre. En algunas bases de datos esto lo distribuye. Ya el nombre lo trabajan como solo nombre, el apellido como solo apellido paterno, apellido materno. Ya en esta base de datos, sus características lo han unido en un solo atributo, como nombre. Ahí ven la dirección, ahí ven el teléfono, miren, han considerado el campo diagnóstico, el atributo tratamiento, el atributo médico, qué médico ha atendido a este paciente. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender a identificar va a ser a las entidades y a sus atributos hasta el momento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a tener que hablar o conocer en cuanto a la relación. ¿Qué es una relación? Pues me dice que es la asociación o conexión entre entidades o conjunto de entidades. Ahí está. Por ejemplo, la entidad individuos se puede relacionar con la entidad vehículos. ¿Sí? Hay que reconocer y hay que recordar que las bases de datos están compuestas por diferentes tipos de entidades. ¿Ya? Aquí estamos viendo en los ejemplos que solo hay dos. Van a poder ver que hay 5, va a haber 10, va a haber 15, va a haber 20. ¿Ya? Dependiendo la envergadura del proyecto que estamos nosotros desarrollando. También vamos a saber o vamos a tener que conocer qué es clave. ¿Sí? Clave viene a ser el identificador que permite acceder a registros especiales en una tabla. Cada una de estas tablas vienen a tener su clave, ¿ya? Entonces aquí en esta tabla me falta un identificador aquí adelante, ¿sí? Esta tabla le falta su identificador, al igual que esta de aquí, le falta un identificador aquí adelante. Toda entidad debería de estar compuesta o debería de tener una identificación, ¿ya? No se olviden, tienen que tener su clave. Perfecto, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos que saber que es una inconsistencia de datos. Entonces, cuando hablamos de base de datos, tenemos que tener bastante cuidado en esto. Si nosotros identificamos mal nuestras entidades, identificamos mal nuestros atributos, hacemos una mala relación entre las entidades y definimos mal su clave, vamos a tener como consecuencia una inconsistencia de datos. ¿Ya? ¿A qué decimos como inconsistencia de datos? Viene a ser la redundancia de datos que va a haber en la base de datos. Pongo aquí dos ejemplitos. El otro ejemplo sería el registro de una unidad didáctica que será dictada por un docente que ya no estuviera en la institución. Vamos a tener registros los cuales tienen que ser coherentes, pues ya no debería de estar ahí. ¿Está bien? Y hablando de la integridad, vendría a ser lo contrario a la inconsistencia. La integridad es la condición que hace que los datos sean exactos, valiosos y coherentes. Hace referencia a la normalización de las bases de datos. Ahora vamos a pasar a otro tema que viene a ser el sistema gestor de las bases de datos. ¿Ya? ¿Qué vendría a ser el sistema gestor de base de datos? Va a ser el software que nos va a permitir controlar esos datos, nos va a permitir organizar esos datos, nos va a permitir filtrar esos datos y nos va a permitir manipular esos datos, hacer consultas, hacer reportes. ¿Está bien? Entonces hay diferentes tipos de sistemas gestores de base de datos. Los más conocidos podemos ver que está entre ellos MySQL, está también MariaDB, está SQLite, está PostgreSQL, está Microsoft SQL, que es de la familia Microsoft, está Oracle, está B2B IBM, también tenemos MongoDB, que viene a ser una base de datos no relacional, ¿ya? Es una base de datos no relacional. Vamos a ver, vamos a entrar en detalle en cada una de estas bases de datos, estos motores de base de datos.
vamos a hablar un poco de MySQL. Para empezar, en esta unidad didáctica que está de base de datos, nosotros vamos a trabajar con esa tecnología, con MySQL. Porque aquí vamos a describir cuáles son sus principales ventajas, cuáles son sus desventajas y qué nos ofrece. ¿Ya? MySQL me dice que es un sistema gestor de base de datos multi-hilo y multiusuario. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder realizar múltiples operaciones simultáneamente. Por ejemplo, realizamos una compra, podría ser que 5 personas pudieran estar realizando un proceso de venta al mismo tiempo para 5 personas diferentes. No podría ser 5, podría ser 100, podría ser 500, podría ser 1000 personas que estén haciendo ventas, y estas ventas se van a efectuar de manera rápida y fluida. ¿Por qué? Porque tiene la tecnología multi-hilo. Se llevan a cabo, se ejecutan los procesos simultáneamente. ¿Ya? ¿Y por qué decimos multiusuario? Porque va a poder ser accedido a la base de datos por diferentes usuarios en un mismo tiempo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de este motor, nos dice que es utilizado por un gran número de empresas que alojan sitios web. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros trabajamos con MySQL en la institución, tanto para el sitio web institucional como para el aula virtual. Ambas plataformas están utilizando como base de datos MySQL. Hay que tener en cuenta que esta es una aplicación libre, gratuita. Tiene la licencia GNU-GLP, ¿ya? Que hace referencia a que es un software con licencia libre, ¿sí? Vamos a ver cuáles son sus principales ventajas. Una de ellas es la facilidad de uso y el gran rendimiento. Como es fácil de uso, nosotros vamos a poder entender rápidamente sus sentencias, su lenguaje, ¿ya? También vamos a ver la facilidad para instalar y configurar. Con un par de clics nosotros vamos a poder instalar y vamos a tener listo este sistema gestor de base de datos para que podamos cargar nuestro diseño físico, que es lo que nosotros vamos a diseñar. Vamos a también saber que es multiplataforma, ¿no? Y tiene soporte SSL, que es una tecnología utilizada en base a la seguridad. Ahí está. Hay sus desventajas. MySQL tiene sus desventajas. Me dice que una de las desventajas que tiene es la escalabilidad. No trabaja de manera eficiente cuando las bases de datos son demasiado grandes o cuando superan un determinado tamaño. Entonces, este es el motor de base de datos que nosotros vamos a utilizar. Hay que tener en cuenta que su lenguaje SQL es fácil, como lo dije hace unos minutos atrás, y es rápido de entender. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la tecnología que vamos a utilizar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. Podemos visualizar el sistema gestor de base de datos MariaDB. ¿Sí? Me dice que es un sistema gestor de base de datos derivado de MySQL. ¿Ya? Cuenta con la mayoría de las características de este e incluye varias extensiones. Entonces, si nosotros aprendemos MySQL, nosotros aprendemos el lenguaje SQL de MySQL, vamos a poder trabajar con MariaDB. Es lo mismo. Es lo mismo, es como si fuera un clon. ¿Y por qué es lo mismo? Porque los programadores, los desarrolladores de MySQL vendieron MySQL a la empresa Oracle. Así es que desde ahora MySQL es el dueño, perdón, Oracle es la empresa dueña o propietaria de MySQL. Entonces, ¿qué hicieron los desarrolladores de MySQL? Dijeron, ya, pues ya vendimos ya, entonces nosotros tenemos que seguir trabajando, queremos seguir un proyecto similar y crearon MariaDB. ¿Sí? Por eso se dice que es derivado de MySQL. ¿Ya? Y yo les digo y yo les afirmo que MariaDB es mucho más potente y más robusta que MySQL. ¿Ya? Cuando nosotros instalamos XAMPP, van a ver que ahí sale MySQL como nombre, pero el motor interno
es MariaDB. ¿Ya? Entonces, si hablamos de MySQL o MariaDB, va a ser lo mismo, pero vamos a trabajar con el motor interno de MariaDB. ¿Ya? El lenguaje SQL es lo mismo para los dos, no se confundan, es lo mismo. Solo que MariaDB, como las ventajas, aquí les muestra, se ha aumentado un motor de almacenamiento mayor. Es más escalable que MySQL, ¿sí? Estábamos hablando de las entidades, puedes trabajar con más entidades, ¿ya? Pero no con tantas, pues no con 2000 capaz por ahí, como que también vas a tener problemas. Ya es seguro, es rápido en las transacciones. Cosas que no nos dicen aquí, ¿ves? En MySQL no nos dicen esas cositas, pero aquí en MariaDB sí. Me dice que tiene extensiones nuevas, características relacionadas con la aplicación de base de datos no SQL. Su tarea de ustedes va a ser hacerme un resumen de las bases de datos no SQL, ¿ya? Esa va a ser su tarea para que sepan qué es las bases de datos no SQL o no relacionales. Me dice que esta tecnología, este motor, tiene relación con ese tipo de base de datos. Ahora, me dice que en cuanto a sus desventajas, una de ellas son pequeñas incompatibilidades en la migración de MariaDB y MySQL. Pequeñas, mínimas. Yo he trabajado con MySQL y lo he implementado en MariaDB y no he tenido problemas, gracias a Dios. Y me dice que hay pequeños atrasos en la liberación de versiones. Mm, cosa que temas que no son a gran escala de gran importancia, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar con el nombre, entre comillas, nombre MySQL, pero el motor va a ser MariaDB. Ahorita les voy a mostrar un pequeño ejemplo ya al finalizar la descripción de cada uno de estos motores de base de datos. Para su conocimiento, el motor de base de datos SQLite es una biblioteca escrita en C que implementa un sistema gestor de base de datos y que permite transacciones sin la necesidad de configurar servidores, ¿ya? En cuanto a las ventajas, me dice que el tamaño al tratarse de una biblioteca es mucho menor que cualquier sistema gestor de base de datos. O sea, cuando nosotros hacemos una consulta a la base de datos, no se demora mucho, pues no. Su tiempo de respuesta es mucho más rápida. Reúne los 4 criterios: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, logrando gran estabilidad, gran compatibilidad y rendimiento. Ahí está. Tiene otras ventajas que no tiene MariaDB. La principal ventaja es la escalabilidad. No soporta bases de datos muy grandes. Ahí está, esa es una de sus debilidades. Entonces, está diseñado para que nosotros podamos trabajar con bases de datos pequeñas. Este motor es de código libre, ¿sí? Y las consultas son muy eficientes. Podríamos tenerlo en cuenta también si es que desean abordar algún proyecto. Pero con MariaDB o MySQL más que suficiente. PostgreSQL. Ahí está, es otra base de datos relacional, pero esta ya está orientada a objetos. Las ventajas principales que tiene, una de ellas es el control de concurrencias multiversión, modelo vista controlador, que viene a ser un modelo basado, orientado a objetos, que ya lo vamos a ir viendo. Si desean pueden ir investigando un poquito más sobre modelo vista controlador. ¿Ya? Flexibilidad en cuanto a los lenguajes de programación. Ahí está, es más directo. Multiplataforma, se puede instalar en cualquiera de los sistemas operativos, no tiene límites. Es robusto, me dice, es robusto, tiene eficiencia y es estable. Una de las principales desventajas que tiene es la lentitud para la administración de las bases de datos pequeñas, ya que está optimizado para gestionar volúmenes de datos grandes. Cuando hablamos de Microsoft SQL Server, estamos hablando de un motor de base de datos de paga, ¿ya? Tenemos que nosotros pagar para nosotros poder acceder a usar este servicio. Hay empresas que utilizan este servicio de MySQL Server. Tiene muchas ventajas, ¿ah? Este motor. Me dice que tiene soporte exclusivo por parte de Microsoft.
sus programadores siempre están ahí atentos, ¿ya? Posibilidad de cancelar consultas, tienes la posibilidad de ponerte en contacto gráfico mediante el administrador que te permite utilizar los comandos DLL y DMLL, que son las sentencias basadas en el lenguaje de consultas estructuradas. Hablé algo de que no es muy seguro, perdón, ahí me confundí. Es escalable, es estable y es seguro, ¿ya? Es más seguro que el sistema operativo Windows que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque ya viene a ser un servidor. Aunque es nativo para Windows, puede utilizarse desde ya hace un buen tiempo en otras plataformas como Linux o Docker, que son otros sistemas operativos. Ya se está volviendo multiplataforma. Ahí está. Una de las principales desventajas, como dije al inicio, es el precio. Vamos a tener que pagar si queremos utilizar estas tecnologías. Les recomiendo, si es que les gusta el tema de las bases de datos, podrían llevar algún curso de Microsoft, ¿sí? Porque hay empresas que también lo utilizan. Podemos hablar del gestor de base de datos Oracle, que es el más robusto, el más potente, que es el que está mejor integrado en cuanto a las tecnologías de seguridad, escalabilidad, como lo podemos ver aquí. Las ventajas que tiene es el soporte de transacciones, es estable, es escalable y es multiplataforma. Lo podemos instalar en cualquier sistema operativo y no tendríamos ningún problema. Inclusive es mucho mejor que Microsoft SQL Server. La principal desventaja que nosotros tenemos es que también vamos a tener que pagar. Esta empresa es la que ha adquirido los derechos de MySQL, ¿sí? Hace un año atrás más o menos se decía que MySQL ya iba a ser vendido. Entonces es por ello que salió la versión de MariaDB, que es un clon de MySQL, ¿ya? Y por último vamos a ver Mongo. También es un tipo de base de datos. Vamos a trabajar con archivos directamente. Supongamos, pongo un pequeño ejemplo para que me entiendan, de una base de datos no SQL. Yo quiero guardar los datos de individuos. Pero vamos a ponerle de estudiantes, ¿ya? Y va a haber estudiantes que me van a dar, por ejemplo, su DNI, su nombre, su fecha de nacimiento, su dirección. Me van a dar 4 datos. Pero va a haber otros estudiantes que me van a decir, yo tengo mi DNI, yo tengo mi dirección, yo tengo mi nombre, yo tengo mi fecha de nacimiento, tengo mi celular, tengo mi correo, tengo mi fotografía. Entonces ese estudiante tiene mucho más datos, mucho más atributos que el primer estudiante. Entonces es aquí donde entra las bases de datos no SQL, ¿sí? Me dice que almacena información en estructuras BSON con un esquema dinámico que permite su facilidad de integración. Entonces yo ya no voy a almacenar los datos en tablas, como hemos podido ver en diapositivas anteriores. Ya no. Va a tener atributos, sí, pero ya no se van a almacenar en las tablas, sino que se van a almacenar directamente en ficheros. Los ficheros vienen a ser como hojas. Directamente se van almacenando ahí. Las principales ventajas es la indexación y replicación, tiene balanceo de carga, almacenamiento en ficheros, consulta Hackdog, escalabilidad horizontal, es de código libre. Tiene otra estructura, tiene otra interfaz, tiene otro lenguaje. Podemos ver que hay empresas como Google, Facebook, eBay, Cisco y Adobe que usan MongoDB, lo usan como sistema gestor de base de datos. Vamos a ver las herramientas que vamos a utilizar en base de datos para nosotros poder modelar. ¿Ya? Una de las herramientas que podemos tener en cuenta o en consideración va a ser Katacontour. Es una herramienta para el modelamiento de base de datos multiplataforma, es fácil de usar, es gratuito, es soportado por gestores de base de datos, por los más conocidos. Entre las ventajas que tiene
Te puedes conectar a bases de datos como PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, Microsoft SQL Server y Oracle Database en la versión 11G. ¿Qué quiere decir esto? Que al yo hacer mi diagrama en este software, va a tener la posibilidad de generarme el código SQL o las sentencias SQL, las cuales se van a implementar en el sistema gestor de base de datos. Asimismo, hay que tener en cuenta que es un software gratuito y está disponible como aplicación para escritorio, para ordenadores. Entonces, para utilizar nosotros este software tenemos que instalarlo en nuestro computador, ¿ya? Se usa para realizar el diseño conceptual, lógico y físico, ¿sí? Ahí está. Otra herramienta que tenemos, que es potente y tiene muchos años de trabajo, es la herramienta Erwin Data Modeler. Es una herramienta de modelado galardonado que se utiliza para encontrar, visualizar, diseñar, implementar y estandarizar los activos de datos empresariales de alta calidad. Como pueden ver ahí en la imagen, 20 tablas creo, hasta más, 25. Entonces, tú puedes utilizar esta herramienta, ¿sí? Cuando quieras desarrollar proyectos de esta manera. Podrías utilizar también Katakuntur, ¿sí? No hay ningún problema. Erwin Data Modeler tiene muchas más opciones. También es una aplicación que la puedes utilizar en escritorio. La única desventaja que tiene es que su licencia es de pago. Para que nosotros la podamos utilizar, vamos a tener que pagar para que nos den la licencia. Adjunto un enlace para que ustedes puedan acceder, ¿sí?, a la página oficial de Erwin Data Modeler. Pasamos a lo que viene a ser la otra herramienta con la que nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con Katakuntur y vamos a trabajar con Lucidchart, ¿ya? Lucidchart es un espacio de trabajo visual que combina diagramas, visualización de datos y colaboración para acelerar el rendimiento e impulsar la innovación. Es una herramienta de modelado de datos también. Este software, ¿sí?, también tenemos que pagar si es que nosotros queremos adquirirlo. Si es que ustedes se registran, van a poder acceder de forma gratuita. Te dan 25 megas para que puedas almacenar tus archivos o tus proyectos. Esta aplicación podemos acceder mediante la web. Esta es la que vamos a acceder. Por favor, les voy a pedir que accedan al enlace, que se registren de forma gratuita para que puedan ver los ejemplos de base de datos que ya les carga ahí por defecto, para ir practicando, ir viendo las relaciones, las entidades, sus atributos, entre otras, ¿ya? Estos son los estándares con los que trabaja, lo que pueden ver aquí. AWS, actividades UML, que son utilizadas para el diseño, para el modelamiento de software. Para Android, también lo podemos utilizar, sus diagramas en Android. Análisis de negocio, para poder hacer también ese tipo de trabajos. Nosotros vamos a utilizar el que me dice por aquí, a ver, diagrama de entidad-relación. No se asusten que estas entidades vamos a aprender a nosotros cómo diseñarlas, al igual que sus relaciones. Las relaciones vienen a ser estas líneas que interconectan una entidad con las otras. Lo vamos a utilizar para realizar el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. Les hablé de la herramienta de desarrollo XAMPP. Esta herramienta es de uso local. Los que tienen sus ordenadores vamos a poder instalarlo para que podamos hacer las prácticas. Es multiplataforma también. Voy a leer lo que dice su definición. XAMPP es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar, que contiene MariaDB, Perl y PHP. El paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y de utilizar. Como les estaba comentando en las sesiones anteriores, hay que tratar de utilizar una versión antes a la actual. ¿Por qué? Por el tema de estabilidad. A veces cuando instalas una versión que recién ha salido, se encuentra todavía en prueba. Entonces, para evitar algún tipo de inconveniente, descargamos la versión anterior. En este caso sería la versión 7.3.17. ¿Sí? No hay prisa para instalar esto, lo pueden ir haciendo de a pocos, dependiendo de la conexión a internet que puedan tener, porque es un software que pesa 149 megas, si mal no me equivoco, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, van a tener que realizar la descarga. Porque, bueno, les comento que nosotros vamos a montar la simulación de
nuestra base de datos en este software. Como les dice ahí en el enunciado, muestra una interfaz de administración fácil. Nos va a permitir a nosotros manejar, configurar, crear entidades de manera fácil. ¿Ya? Ahí también adjunto su enlace para que puedan acceder a la página oficial. Ahí van a encontrar el botón de descargas. Como les dije, lo vamos a utilizar para implementar el modelo físico. Este es el logo. Aquí pueden visualizar la interfaz para que nosotros podamos iniciar los servicios. Ahí se encuentra Apache, que viene a ser el servidor web. Podemos ver MySQL, que es el servidor de base de datos. Y otros 3 servicios más que no los estamos habilitando porque no los vamos a utilizar. Y eso sería todo, chicos.